capa de fosfolípidos y de colesterol. Esta doble capa de fosfolípidos y colesterol lo que hace es separar la célula. Esperen un segundo, porque no estoy. Se ve, ¿no? Esta vendría a ser la membrana celular, esta la célula, su núcleo. Entonces lo que hace la membrana celular es separar la célula, líquido intracelular, del medio interno, del líquido extracelular. Esta membrana entonces hace que los dos líquidos no se mezclen, no sean miscibles, que no puedan entrar en contacto directo los dos líquidos, tanto el líquido intra como extracelular. Además, esta membrana tiene la característica de mantener o ayudar a mantener las diferentes concentraciones de iones y otras sustancias que hay en el líquido intracelular y el líquido extracelular. Como ustedes pueden ver en este dibujo, en el líquido extracelular tenemos iones como el sodio, el calcio, el cloro, que son mayoritarios en el líquido extracelular. En cambio, en el líquido intracelular estos líquidos o estos iones son minoritarios. Por el contrario, en el líquido intracelular los iones mayoritarios son el potasio, el magnesio, los fosfatos, los sulfatos, ¿verdad? Entonces, una característica esencial para el funcionamiento de la célula y para la vida de la célula es que tanto el líquido extra como intracelular mantengan las características de las concentraciones de los líquidos, de los iones y de las sustancias que hay en estos dos líquidos, ¿no? El funcionamiento entonces de la célula va a estar determinado por estas diferencias de concentración entre el líquido extra e intracelular. Ahora, la membrana celular, si bien es impermeable para estos líquidos, la característica de los fosfolípidos, la membrana hace que sea impermeable, totalmente impermeable para estos líquidos, y para los iones hidrosolubles, permite el paso de sustancias liposolubles por su naturaleza lipídica, ¿no? Los fosfolípidos van a permitir que por los intersticios moleculares atraviesen las sustancias liposolubles. ¿Por qué son liposolubles? Porque se solubilizan en el líquido, con facilidad pueden atravesar, pueden navegar entre los líquidos estas sustancias. Eso no ocurre con los hidrosolubles. Los hidrosolubles no pueden atravesar la membrana a través de los fosfolípidos. Es como este curso está cerrado. Si yo quiero salir a través de la pared, ¿qué me va a pasar? Me voy a chocar, ¿no es verdad? No voy a poder salir. Entonces, eso pasa con las sustancias hidrosolubles. Ahora, la membrana tiene, además entonces de los fosfolípidos y del colesterol que impermeabilizan para el paso de agua y sustancias hidrosolubles, tiene proteínas. Estas proteínas tienen la característica de integrar la membrana celular. El otro día veíamos que el 55% de las sustancias que están en la membrana celular son proteínas, ¿no? Más de la mitad, digamos, de las sustancias que están en la membrana son proteínas. ¿Y qué función tienen estas proteínas? Precisamente favorecer el intercambio de sustancias hidrosolubles y de agua entre la célula y el líquido extracelular. Entonces, hagamos de cuenta que
curso es la célula y que es esta cantidad de proteínas que hay en la membrana celular son las puertas, las ventanas, ¿no? Por donde puede atravesar, podemos salir por la ventana o por la puerta, ¿no es verdad? Ya no hay la pared. Entonces, estas proteínas lo que hacen es favorecer el intercambio entre la célula y el líquido extracelular, entre el líquido intracelular. Entonces, estos iones pueden atravesar a través de los canales, de los mecanismos de transporte que tiene la célula para ir de un lado a otro de la membrana, de acuerdo a las necesidades celulares. Bien, entonces, hoy día nos vamos a dedicar a estudiar estos mecanismos que tiene la membrana celular para permitir el paso de agua y de iones a través de ella, de tal suerte que la célula tenga todas las sustancias, todos los iones, todos los nutrientes que necesita, y además la célula pueda desechar todas las sustancias que no necesita, o los iones que están por demás dentro de la célula y que tienen que volver al líquido extracelular, o que tienen que volver a entrar del líquido extracelular al intracelular. Las características de la membrana, entonces podemos ver aquí la bicapa lipídica, las dos cabezas de fosfolípidos que son, digamos, son afines al líquido, están en contacto una por un lado con el líquido extracelular y por el otro lado por el líquido intracelular, por el citoplasma. Están las cabezas que están en contacto con el agua. Aquí no quiero escribir, pero aquí está el agua, ¿no? Esta es una cabeza, aquí está el agua de líquido intracelular, esta es otra cabeza y ahí está el agua de líquido extracelular. ¿Sí? En el centro de la membrana están las colas de los fosfolípidos. Estas colas son totalmente hidrófobas, no entran en contacto con el agua. Además, aquí también hay moléculas de colesterol, otro lípido, que hacen que realmente el agua o las sustancias hidrosolubles no atraviesen la membrana. Las únicas sustancias que pueden pasar son las sustancias liposolubles. Desde en adelante recuerden que las sustancias liposolubles más importantes en fisiología van a ser el oxígeno y el dióxido de carbono. También hay otras sustancias liposolubles como el alcohol, por ejemplo, que es liposoluble y que atraviesa fácilmente la membrana celular. Hay muchos medicamentos. Al año, cuando leen farmacología, van a ver que hay muchos medicamentos que también son liposolubles y que no necesitan ningún medio de transporte para ingresar dentro de la célula. También otras sustancias, desde el punto de vista fisiológico, importantes son las hormonas que se sintetizan a partir del colesterol, ¿no? Los estrógenos, la testosterona, el cortisol, los andrógenos, son hormonas que pueden atravesar la membrana celular porque tienen una naturaleza lipídica, entonces se funden, si quieren, se solubilizan entre estas cabezas de fosfolípidos y atraviesan la membrana. Las otras sustancias, el agua, los iones, la glucosa, los aminoácidos, las vitaminas, son hidrosolubles, no pueden atravesar la membrana. Para ellos, la membrana reserva estas moléculas, estas proteínas que sirven de medios de transporte. ¿Sí? Veamos cuántos tipos de medios de transporte entonces vamos a tener para la célula y para estas sustancias. Acabamos de decir que las sustancias liposolubles, vean aquí,
atraviesan por los intersticios de la membrana, no necesitan estas proteínas, ¿verdad? Pero las sustancias hidrosolubles que sí necesitan estas proteínas, sí van a necesitar diferentes tipos de transportadores. Por ejemplo, hay proteínas como esta que son canales. Estas proteínas están en la membrana y en determinado momento están cerrados estos canales. Y la proteína está así como mis dos palmas de mi mano, ¿no? Aquí, cerrada. Cuando la célula requiere que entre un ion o salga un ion, estos canales que son específicos para los iones y el agua se abren y forman un canal, un conducto por el que ingresa o sale el agua. Esos canales se llaman acuaporinas. ¿Sí? Las acuaporinas son canales para el agua. También otras, digamos, moléculas pequeñas como los iones, el sodio, el potasio, el cloro, utilizan estos mecanismos y vamos a disponer de también canales, tubos que se abren en la membrana, al interior de la proteína, y que van a transportar iones. Estos son los canales iónicos, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de canales iónicos. Hay el canal para el sodio, hay el canal para el potasio, hay el canal para el cloro, para el calcio. Estos canales generalmente son específicos, son selectivamente permeables, es decir, por donde atraviesa el sodio hay una selectividad mayor para que atraviese el sodio, por la naturaleza, por la característica química y física de ese canal. Solo atraviesa el sodio, o tiene mayor facilidad para atravesar el sodio. Hay el canal de potasio, ¿no? Por donde atraviesa el potasio, o el canal de calcio, o el de cloro. Todos estos canales los vamos a ir viendo a lo largo de la asignatura, y después van a ver ustedes a lo largo de todas las próximas asignaturas también. En farmacología nomás van a ver cuántos fármacos actúan sobre los canales de calcio, actúan sobre los canales de cloro, abren los canales de cloro en la neurona para que el cloro ingrese y la neurona se reprima. Por ejemplo, todos los sedantes, los anestésicos, ¿no? Muchos anestésicos van a utilizar estos mecanismos, bloquear o abrir canales. Lo mismo para el tratamiento de la hipertensión, de los problemas cardiorrespiratorios, el canal de calcio del corazón, de los vasos, es un canal objetivo de la farmacología. Por eso es importante estudiar a estos canales y la naturaleza y las características de estos canales, ¿no? Todos tenemos canales de agua, canales iónicos, canales que permiten el ingreso de iones y canales que permiten la salida de iones del interior de la célula. Luego vamos a tener proteínas transportadoras. Muchas proteínas transportan sustancias de alto peso molecular, ya no iones, sino sustancias como la glucosa o los aminoácidos, ¿no? Ya son estructuras más complejas, de mayor peso molecular. ¿Qué hacen estas proteínas transportadoras? Si van a transportar glucosa, la glucosa tiene un sitio de unión, un receptor específico que está en el espacio extracelular del canal. Ahí se une la glucosa, y una vez que se une la glucosa mediante enlaces químicos, hay un cambio de conformación química de esta molécula. ¿Sí?
y lo que hace es transportar por su interior a la molécula de glucosa. Este transporte es un tanto más lento que el de los canales. Yo siempre hago una comparación. Un canal es como una puerta abierta. Por la puerta podemos salir muchos, empujándonos, no importa, salimos por la puerta. Pero estas moléculas transportadoras son como los giradores esos que hay en el cine, en el estadio, en la feria, ¿no es verdad? Uno tiene que hacer fila y pone la entrada y gira y uno entra. Entonces, facilitan el ingreso. Por eso también estas se llaman proteínas que facilitan el ingreso, transporte facilitado a través de la molécula. Estos dos mecanismos, el de canales y el transporte facilitado, suelen estar a favor de una gradiente de concentración, es decir, mediante estos canales y estas moléculas, las proteínas, los iones o las sustancias como la glucosa van de un lugar de mayor concentración, donde están altamente concentrados, a un lugar de menor concentración, donde hay poco. Pero además la célula tiene otras estructuras que lo que hacen es llevar sustancias de un lugar de menor concentración a otro de mayor concentración. ¿Sí? Desde un lugar donde hay pocas sustancias a un lugar donde hay mucho de esa misma sustancia. Mayor concentración. Para esto ya se requiere de una energía adicional. Ya no es simplemente la gradiente de concentración la que va a permitir el paso de una molécula de un lugar de la membrana al otro, de un lado de la membrana al otro. Aquí vamos a requerir de una proteína transportadora que utilice una energía adicional, una energía que generalmente está provista por el ATP, el adenosín trifosfato, que sintetiza la mitocondria, la molécula de alta energía que dispone la célula. Y el otro día hemos visto cómo para la síntesis de proteínas, ¿no?, el ATP lo que hace es formar los enlaces peptídicos, por ejemplo, ¿no?, o los enlaces entre el fósforo y la ribosa cuando se está formando el ARN mensajero. Entonces, esta molécula aquí va a tener otro uso. Aquí lo que va a hacer es unirse a esta proteína transportadora y sacar un ion, por ejemplo el calcio, que tiene poca concentración en el líquido intracelular, pero mucha concentración en el líquido extracelular, y va a sacar hacia el exterior a través de este mecanismo. ¿Sí? Si transporta iones sodio y potasio, el potasio ingresa y el sodio sale, se va a conocer como bomba. ATPasa sodio-potasio. Si transporta calcio, ATPasa de calcio. Si transporta hidrógeno, ATPasa de hidrógeno. ¿Por qué? Porque van a transportar esos iones en contra de una gradiente de concentración. Bien, entonces, como ustedes ven, con algunos ejemplos, podemos observar que hay muchos de estos medios de transporte que facilitan el ingreso y salida de iones desde la célula hacia el exterior y desde el exterior hacia el interior, ¿no? Bien, es lo que acabamos de decir. Ahora veamos otro dibujo más completo, quizá, nada más, aquí a través de los espacios intermoleculares, a través de un canal, otros canales que se abren y se cierran. Estas son acuaporinas, canales iónicos, proteínas transportadores, mecanismos unidos a ATP, ¿no? Bien, ahora vayamos más en detalle a hablar de estos mecanismos de transporte. Tenemos dos
digamos, medios de transporte que tienen una clara diferenciación a nivel de la membrana celular. Uno es la difusión y otro es el transporte activo. La difusión también se lo conoce como transporte pasivo. ¿Por qué se diferencia por qué transporte pasivo y el otro transporte activo? Porque la difusión no necesita de una energía adicional. En cambio, el transporte activo sí necesita de una energía adicional. Bien, ahora, ¿qué tenemos que entender como difusión? No es nada más que el movimiento molecular aleatorio de las sustancias, ya sean iones, átomos, moléculas de cualquier naturaleza, pero que estas moléculas, estos iones, estos átomos chocan entre sí, ¿no? Un átomo o una molécula o un ion está detenido y hay otro que por su movimiento cinético choca contra este otro ion. ¿Qué va a ocurrir? Se va a transferir la energía cinética de un ion al otro y el ion chocado va a empezar a moverse y el otro va a ir en otra dirección. Y así el choque, el golpe entre estas moléculas es de manera aleatoria, es decir, no está determinado más que por la propia naturaleza del movimiento, van a ir chocando de manera casual, al azar si quieren, uno con otro, conforme se encuentran en su camino las moléculas y se transfieren energía cinética, es decir, que les permite estar en movimiento. Entonces, la difusión permite, a partir de este movimiento molecular, que se puedan transportar las sustancias de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. No precisa de una energía adicional, solamente precisa o solamente necesita de la energía cinética de la materia, es decir, del movimiento propio y natural de las partículas que están en el aire o están en el líquido, ¿no? Y que están moviéndose por sus propias energías cinéticas. En cambio, el transporte activo es el movimiento de iones o de otras sustancias a través de la membrana en combinación con una proteína transportadora a través de un gradiente de energía o contra un gradiente de energía, ¿sí? Y este transporte que va de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración, sí requiere una fuente adicional de energía. Veamos primero la difusión, ¿sí? Ya les decía, la difusión es ese movimiento aleatorio, vean, de partículas. Todas estas son partículas de una misma sustancia. Hagamos de cuenta del oxígeno en el aire o del sodio en una solución, cualquiera, no importa. Lo que pasa es que están moviéndose las partículas, chocan unas con otras de manera aleatoria y esos choques transfieren la energía cinética para el movimiento. Este movimiento es permanente. En la naturaleza todos los cuerpos se mueven, ¿sí? Y este movimiento permanente sí puede detenerse cuando la temperatura baja a 0. Si estamos en 0 grados, todo se va a detener en el movimiento de la difusión. Si ven, si tenemos aquí una molécula en movimiento A, se acerca una molécula estacionaria, aquí es la A y aquí está la B, van a chocar y la una va a tener una dirección aleatoria, dependiendo del choque, en cuál ha sido el ángulo del choque entre las moléculas, va a salir para este lado. Esta va a chocar aquí con otra y va a ir así, y así, y así, van a ir chocando con otras, y fíjense, un movimiento aleatorio.
al azar, ¿no? Pero como no solamente hay 2 o 3 moléculas, sino hay muchas moléculas en una, digamos, en un gas o en una solución, entonces este movimiento es intenso y permanente, ¿no? Este movimiento puede aumentar cuando hay más temperatura, se puede disminuir cuando disminuye la temperatura. Eso vamos a ver en práctica, la próxima clase, cuando veamos difusión, precisamente miramos algunos experimentos de difusión. Bien, entonces, la difusión tiene esas características. Ahora, una cosa que hay que tener en cuenta es que estos gases y estos líquidos van a, por su movimiento, atravesar la membrana celular, ¿no es verdad? La bicapa lipídica. Esta bicapa lipídica, ya sabemos, está compuesta por fosfolípidos. Puede haber gases como el oxígeno y el dióxido de carbono que van a estar chocando, están solubilizados en los líquidos, van a estar chocando entre sí y van a ir de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. ¿Dónde está mayormente concentrado el dióxido de carbono? En la célula, que es donde se produce. Entonces de la célula va a salir hacia el líquido extracelular. El oxígeno, que es el otro gas, también va a tener el mismo comportamiento. Pero ¿hacia dónde se va a dirigir el oxígeno? ¿Dónde hay mayor cantidad de oxígeno? En el líquido extracelular. Está llegando desde los pulmones hacia la sangre y luego hacia el líquido intersticial, al líquido extracelular. En cambio, en la célula hay poco oxígeno porque la célula está consumiendo el oxígeno que le llega. Entonces, la dirección del oxígeno va a ser esta. De un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Estos dos gases, recuerden, van a atravesar la membrana a través de los intersticios moleculares. No van a necesitar ningún canal ni ninguna proteína transportadora. A este mecanismo se conoce como difusión simple. ¿Ya? Difusión simple. No hay ninguna proteína transportadora para el oxígeno y el dióxido de carbono. Pero también la difusión simple la utiliza el agua, ¿sí? Pero el agua sí necesita de un canal. Las acuaporinas que les decía hace un momento. Entonces, aquí vamos a tener canales, tubos, estructuras moleculares, proteicas, tubulares, ¿no? Canal. Por este canal, ¿quién va a transitar? El agua. Y el agua no va a ir de un lado a otro solamente, sino va a ir en los dos sentidos, de acuerdo a la necesidad de la célula. Entrará agua de líquido extracelular hacia el líquido intracelular y saldrá agua de líquido intracelular al líquido extracelular, ¿no? El agua está en permanente movimiento. Fíjense, el movimiento del agua es tan intenso que en un eritrocito, por estos canales, en el lapso de un segundo, se intercambia la cantidad de agua que podría caber 100 veces en un eritrocito, que es como entra y sale el agua, ¿sí? Y entonces, pero el eritrocito no llega a hincharse 100 veces el tamaño, ¿sí? Sino que la misma cantidad de agua que ingresa sale y siempre hay un equilibrio, siempre se mantiene constante la cantidad de agua del eritrocito. Pero estos canales están abiertos y hay un intenso movimiento de agua entre el líquido extracelular y el líquido intracelular.
Otros canales que les decía hace un momento son los canales iónicos. Estos canales iónicos, de los cuales vamos a hablar enseguida, y vamos a ver sus características más puntuales, también son estructuras tubulares, entonces, que están en la membrana y que permiten que los iones circulen de un lado a otro. Hay los canales de sodio. Si es el canal de sodio, ¿qué va a permitir? Que el sodio pase mediante este mecanismo de difusión. Fíjense, el sodio, que está altamente concentrado en el líquido extracelular, ¿no es verdad? Cuando se abre un canal, ¿qué va a hacer? Va a ingresar dentro de la célula. No va a salir el sodio, porque aquí dentro, ¿cuánto de sodio hay? 10 miliequivalentes litros. Y la difusión, recuerden, es el movimiento aleatorio de sustancias, de moléculas que chocan entre sí y que se dirigen de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Entonces, ingresan. Si el canal es de potasio, la cosa va a ser diferente. Este canal proteico de potasio, el potasio tiene 140 miliequivalentes litros dentro de la célula y afuera, ¿cuántos tiene? 4 miliequivalentes litros. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ir de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. ¿Sí? ¿Cuánto será la concentración de cloro en el líquido intra y extracelular? ¿Ya? ¿Y adentro? 4 a 6 a 7 miliequivalentes, varía, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde irá el cloro cuando se habla del canal de cloro? ¿No? ¿De dónde a dónde? Hacia adentro, va a ingresar a la célula, ¿no es verdad? El cloro es un ion negativo. Si ingresa a la célula, lo va a volver negativa a la célula, o va a hacer que la célula sea más negativa de lo que es todavía. En cambio, si ingresa el sodio, que es un ion positivo, ¿qué va a hacer? Va a ser menos negativa a la célula. Recuerden estos conceptos, que son importantísimos, porque la célula tiene una carga eléctrica, y esa carga eléctrica va a ir variando de acuerdo si entra sodio, si entra cloro, si entra calcio. El calcio también es un ion positivo. ¿Está dónde? En el líquido extracelular. Y cuando el calcio ingresa dentro de la célula, entonces va a hacer que la célula se positivice. Tal vez no llegue a positivizarse en algunos casos, pero sí se va a hacer menos negativo. ¿Sí? Bien, entonces esa es la difusión simple. Esta difusión simple, entonces, no necesita más que espacios para moverse. El oxígeno y el dióxido de carbono a través de los espacios intermoleculares, los iones y el agua a través de estos canales proteicos. ¿Está claro? Ahora, la difusión facilitada, en cambio, precisa de una proteína transportadora, lo que les decía hace un momento. La glucosa, que está mayormente concentrada ¿dónde? En el líquido extracelular. ¿No es verdad? Aquí, en el líquido extracelular, con rojo pondremos a la glucosa. La glucosa tiene digamos, 95 miligramos por decilitro en el líquido extracelular. Va a necesitar unirse a una proteína transportadora para ir ¿a dónde? A la célula, donde hay menos cantidad de glucosa. También esto es difusión, porque se está moviendo de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Estas proteínas van a unirse a la glucosa mejorar mi surtido de marcadores.
se van a unir, estas proteínas se van a unir a la glucosa, ¿sí? En sitios receptores para la glucosa. Aquí se produce un enlace químico. Este enlace químico hace que cambie de configuración esta proteína por la reacción química que se va a producir al unirse con otra sustancia química. Y entonces estas proteínas son transportadas por el interior de esta proteína. Por eso se llama difusión facilitada, porque es facilitada por una proteína transportadora. ¿Sí? Esa es la característica de la difusión simple y la difusión facilitada. Entonces, vean, la difusión simple, hay sustancias que difunden por los espacios intermoleculares, las sustancias liposolubles, dióxido de carbono y oxígeno, pero también medicamentos, gases, éter, por ejemplo, anestésicos, van a atravesar así la membrana, ¿sí? Muchos medicamentos liposolubles hay. Y esa es la diferencia entre algunos de los medicamentos. Algunos llegan al interior de la célula y su efecto está adentro. Otros no van a entrar a la célula. Van a tener que tener el efecto ¿dónde? En la membrana celular. Y desde la membrana enviar mensajes al interior de la célula para producir su efecto. El alcohol también va a pasar por difusión simple, por liposolubilidad, por su liposolubilidad. En cambio, otras sustancias que son insolubles en los lípidos, que son hidrosolubles, necesitan de los canales, ¿no? Ahora, estos canales tienen que tener algunas características, los canales iónicos, de los que nos vamos a ocupar muchísimo. ¿Vean? Por una parte, tienen que tener una permeabilidad selectiva para ciertas sustancias. Entonces, hay el canal de sodio, hay el canal de potasio, hay el canal de calcio. Por ejemplo, el canal de sodio tiene una particularidad, ¿sí? Que los aminoácidos, por decir, si este es el canal, y aquí hay aminoácidos expuestos de la proteína, porque esta es una proteína el canal, ¿no? Y las proteínas están formados por aminoácidos. Los aminoácidos de estos canales que sobresalen en la luz del canal por donde va a pasar el sodio, tienen cargas negativas. Como el sodio es un ion positivo, y es un ion muy pequeño, ¿sí? Estos canales tienen un diámetro de entre 0,3 a 0,5 nanómetros, ¿sí? Justo para que pase el sodio deshidratado. Entonces el sodio, antes de entrar, se deshidrata e ingresa por aquí. Y una cosa, en el exterior dominan las cargas positivas gracias al sodio, que es mayoritario en el líquido extracelular. En cambio, en el interior de la célula dominan las cargas negativas por las proteínas, por los sulfatos, por los fosfatos que están en abundancia dentro de la célula. Entonces las células tienen cargas negativas de menos 80, menos 100, menos 90, menos 70 milivoltios, como la neurona, por ejemplo. Entonces son cargas negativas. Entonces, ya sabemos que, según la física, los iones de la misma carga se atraen o se repelen. Y iones de carga diferente se atraen. Entonces, fíjense cómo este canal atrae al sodio, y es justo para que pase el sodio de tamaño, el sodio deshidratado. Y además aquí adentro la carga negativa también arrastra tras de sí, o atrae, pero al sodio. ¿Sí? Entonces es un canal específico para el sodio. En cambio, el canal de potasio tiene otra característica. El canal de potasio es una proteína tetramérica, se llama. ¿Por qué tetramérica? Porque tiene 4 segmentos transmembrana. Los que están con libro, pueden aprovechar mejor, por eso les digo que vengan con libros. Vean en su imagen el canal de potasio, tiene 4 segmentos transmembrana. En el centro de esos 4 segmentos está el canal.
¿Y qué es lo que pasa? Estos segmentos transmembrana tienen unas grupos carbonilo, ¿no? Que lo que hacen es atraer, ya no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista químico ahora, ¿no? Al potasio, lo atraen al potasio, lo agarran al potasio, hacen enlaces con el potasio y lo sacan de la célula. Fíjense, entonces, cada canal tiene sus propias características químicas y físicas que hacen que tengan este tipo de selectividad. ¿Está claro? ¿Sí? Vamos a ir a ver el canal de potasio. Aquí está. Los grupos carbonilos. ¿No? Estos son los segmentos transmembrana. Por eso es tetramérica. Tetramérica quiere decir que como esta es la membrana, la proteína lo atraviesa 4 veces. ¿Sí? En el centro está el canal de potasio. Bien, entonces, en cambio el canal de sodio, aquí lo tenemos, ¿ya? El canal de sodio tiene estas cargas negativas, ¿no? Que hacen que si el canal de sodio está cerrado, porque es selectivamente permeable, la célula en este momento no necesita sodio, que entre sodio, el canal está cerrado, la puerta cerrada. ¿Sí? Si es el horario de clases, la puerta se abre y entran, ¿no? Bien, entonces, si la célula necesita sodio, el canal se abre y entonces el sodio ingresa al interior. Enseguida vamos a ver cuándo se abre y cuándo se cierra la puerta. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuáles son los medios físicos y químicos que son capaces de abrir esa puerta del canal de sodio y el canal de potasio también? Fíjense, este canal de sodio entonces tiene esta medida, 0,3 por 0,5 nanómetros, las cargas intensamente negativas en el interior, estas atraen al ion sodio y no llevan hacia el interior, ¿no? En cambio, el canal de potasio es diferente, es más angosto todavía que el sodio, más estrecho, 0,3 por 0,3 nanómetros. Este ya no va a utilizar la atracción, digamos, física de las cargas negativas que utiliza el canal de sodio, sino que lo que va a hacer es, va a producir enlaces químicos a través de los oxígenos del carbonilo que están en el canal de potasio. Lo vemos aquí. Estos son los carbonilos, ¿sí? Y estos oxígenos del carbonilo van a crear un enlace con el potasio. ¿Para qué? Para que el potasio salga de la célula hacia el exterior. Porque el potasio está cargado, que la concentración de potasio es mayor dentro de la célula, ¿no? De afuera de la célula. Entonces el potasio sale por difusión. Fíjense entonces, este potasio que tiene 140 miliequivalentes, cuando se abre su canal, estos oxígenos del carbonilo atraen químicamente al potasio y lo sacan hacia el exterior. Bien, la otra característica, entonces ya sabemos, hay una permeabilidad selectiva de los canales, ¿no? Y la otra es que los canales se pueden abrir o cerrar sus compuertas, ¿sí? Por un lado, entonces, el canal es capaz de transportar un ion en particular, o 2 iones, dependiendo de su estructura. Pero, por otro lado, estos canales no están siempre abiertos o siempre cerrados, sino sus compuertas se abren o se cierran. ¿Qué determina que se abran o se cierran estas compuertas? Hay dos medios, dos mecanismos que van a abrir y cerrar las compuertas, las puertas del canal.
Uno es el voltaje, la carga eléctrica de la célula. Cuando cambia el voltaje dentro de la célula, es capaz de abrir un canal o cerrar el canal. Por ejemplo, cuando la carga eléctrica de la célula, ¿sí?, que es muy negativa, les decía hace un momento, ¿no es verdad? Esta carga eléctrica empieza a aumentar, a hacerse menos negativa, se abre el canal de sodio. Es un canal que se abre por voltaje. Si esta carga eléctrica se vuelve francamente positiva, porque entra mucho ion sodio dentro de la célula, fíjense, como se abre el canal, al aumentar la carga eléctrica, aquí va a ocurrir un mecanismo de círculo vicioso de retroalimentación positiva. Cuanto más sodio ingrese, más canales se van a abrir. Cuanto más sodio, más canales todavía se van a abrir y va a entrar más y más sodio a la célula. Todos los canales de sodio van a estar abiertos y el sodio va a ingresar en gran cantidad dentro de la célula. Pero ¿hasta qué punto va a entrar el sodio a la célula? ¿Hasta que reviente la célula? No. Hasta que llegue a un voltaje, ¿no? Pongamos este voltaje, digamos a más 35 milivoltios. Si llega a este voltaje, la célula de menos 70 a más 35, estos canales se van a cerrar y ya no van a dejar que entre más sodio. Entonces, esos canales de sodio se abren por voltaje. Hay otros canales también, los canales de potasio, que se abren y se cierran por voltaje. En algunas oportunidades, cuando hay un potencial de acción, por ejemplo, este voltaje de más 35 lo que hace es que se cierre el canal de sodio y se abra el canal de potasio. El canal de potasio que se abre y se cierra por voltaje. Sale el potasio que es positivo y la célula baja su carga eléctrica hasta menos 70, por decir. ¿Y qué va a ocurrir con esta célula o con este canal? Cuando llega a menos 70, se va a cerrar y va a dejar de salir el potasio hacia el exterior. Entonces, fíjense, tenemos canales que se abren y se cierran por voltaje. Canales proteicos que se abren y se cierran por voltaje. Canales de cloro, canales de calcio, canales de sodio, de potasio, que se abren y se cierran por voltaje. Es el voltaje de la célula el que determina que se abren o se cierran estos canales. ¿Está claro? Pero tenemos otros canales, también de sodio, también de potasio, también de cloro, que se abren o se cierran por ligando. ¿Qué es el ligando? El ligando es una sustancia química que se une al canal y cuando se une al canal es como una llave que abre la chapa y se abre la puerta, ¿no es verdad? Esa sustancia química tiene la capacidad de abrir el canal. El ligando, esa sustancia química, puede ser una hormona, puede ser un neurotransmisor, que se va a unir, digamos, esta es la proteína. Aquí hay un sitio de unión, esta es la proteína, aquí hay un sitio de unión. ¿Para qué? Para esta sustancia química que llega por el líquido extracelular. Esta sustancia llega, hace un enlace químico, hay afinidad química entre el ligando y la proteína. Una vez que se une, el canal se abre y deja abierto el canal. ¿Para qué? Para que el sodio, si este es un canal de sodio que se abre por ligando, el sodio ingrese al líquido intracelular y lo vuelva positivo a las células. Hay un canal en la neurona, el canal GABA, ¿sí? Perdón, antes, no hay muchos ligandos, pero el más famoso de estos ligandos, y vamos a hablar mucho de este mecanismo, es la acetilcolina, que se une a un canal de sodio
está en muchos lugares del organismo, pero la próxima clase nomás le vamos a hablar, o de aquí a 2 clases, del primer canal de la acetilcolina, el que está en el músculo esquelético. Se une y ingresa el sodio dentro del músculo esquelético. ¿Para qué? Para estimular la contracción del músculo. Si no se abre este canal y el sodio no ingresa al interior del músculo, no hay contracción. Vamos a ver, por ejemplo, hay medicamentos también que pueden funcionar con relación a este canal de sodio. ¿Sí? Bien, y otros que pueden cerrar a este canal de sodio, provocando parálisis, ¿no? Bien, sustancias. Bien, entonces este canal. En la neurona hay un canal de cloro, ¿sí? Que tiene un sitio para el GABA. Este es un neurotransmisor, el ácido gamma-aminobutírico. Cuando el GABA se une al canal, a la proteína, se abre el canal. Y el cloro, que está en el líquido extracelular abundante, la compañera ha dicho 103 miliequivalentes afuera, y aquí 4 a 8, ¿no? Miliequivalentes, el cloro va a ingresar. Y como el cloro es negativo, ¿qué va a hacer aquí adentro? La va a negativizar más todavía la neurona. La va a hiperpolarizar, se llama ese término. Después, en la próxima clase ya vamos a aprender estos nuevos términos. Pero la va a hiperpolarizar. La va a deprimir, en otras palabras, a la neurona. ¿Sí? Entonces, fíjense, son canales que se abren o se cierran por ligando. El ligando es una sustancia química, ¿no? Entonces, tenemos la permeabilidad selectiva, que es una característica de los canales. Tenemos que acordarnos, hay canales para el cloro, para el sodio, para el potasio. Cada canal tiene una estructura físico-química diferente, que es lo que permite que el ion ingrese o salga de la célula. Y el otro, la otra característica es que los canales se abren o se cierran, ¿no?, por diferentes tipos de estímulos. Uno es voltaje, la diferencia de cargas eléctricas que va habiendo dentro de la célula, y otro es el ligando, una sustancia química que se une al canal y lo abre. ¿Está claro? Aquí tenemos el voltaje. Vean, por ejemplo, aquí hay en este caso, este canal de sodio está cerrado, ¿no? Si el voltaje dentro de las células es de menos 70 milivoltios, el canal está cerrado. Si aumenta el voltaje por cualquier motivo, empiezan a abrirse canales, y se abren y se abren y se abren hasta que el sodio entra en gran cantidad a la célula. Una vez que está dentro de la célula, el sodio lo vuelve positivo a la célula, ¿sí? Aquí está el canal abierto. Pero cuando se ha positivizado en extremo la célula, más 20 milivoltios, más 35 milivoltios, dependiendo de la célula. No todas tienen el mismo voltaje para cerrar el canal. Pero pongamos un ejemplo, la fibra nerviosa, cuando llega a más 35 milivoltios, el canal se cierra y ya no entra más sodio. Y en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Este canal que estaba cerrado se abre, el canal de potasio. Sale el potasio y cuando la célula recupera su electronegatividad, el canal de potasio se cierra. ¿Está claro? Que hay entonces este mecanismo por voltaje. Y el otro es por ligando, ¿no? Esta sustancia, este es el canal de la acetilcolina, por ejemplo, ¿no? Tiene 5 subunidades, vean. Entonces, transmembrana, pentamérico es este canal. La acetilcolina se une, abre el canal y el sodio es capaz de ingresar al interior. Canales como estos hay de calcio, de sodio, de cloro, de potasio. Hay un canal en
en la célula beta de los islotes de Langerhans, que para que la célula secrete la insulina al exterior. La insulina está almacenada en vesículas después de que se ha formado. Vean, cuando se va a secretar insulina, cuando comemos, ¿no? Aumenta la glucosa en la sangre y los islotes de Langerhans, las células beta, empiezan a enviar insulina a la circulación, para que la insulina haga que se aproveche la glucosa. ¿Qué es lo que sucede? Miren, es un canal súper interesante, el canal de potasio. La insulina ingresa por difusión, la glucosa ingresa por difusión al interior de la célula. Dentro de la célula se produce la glucólisis, que es la primera reacción, y se producen ATPs a través de la glucólisis. Esos ATPs formados se unen a un canal de potasio. Ese canal de potasio está permanentemente abierto. El potasio entra por otro lado y sale por ahí. Entonces, esa célula está hiperpolarizada, es decir, tiene una carga eléctrica negativa intensa. Pero cuando se une el ATP al canal de potasio, este canal se cierra, pero sigue entrando potasio a la célula, y el potasio es positivo y lo positiviza a la célula. Gracias a eso, ¿eh? Se abre un canal por voltaje. Este canal por voltaje es un canal de calcio. El calcio ingresa a la célula y el calcio es el que ayuda a liberar las vesículas de insulina. Ese mecanismo lo vamos a ver no el mismo, pero el mecanismo de liberación de secreciones en casi todas las células está presente. Vamos a ver este mecanismo de secreción a través del calcio que favorece la liberación de las vesículas secretoras. Ese canal de calcio que favorece la liberación de las vesículas secretoras en algunas células es un canal que se abre por voltaje y en otras es un canal que se abre por ligando, dependiendo de la célula, puede ser de voltaje o por ligando. Bien, y lo que decíamos de la difusión facilitada, ¿no? Que necesito una proteína transportadora. Recuerden siempre, la difusión facilitada es como ese giradorcito que hay en los cines, ¿no? Voy a entrar, pero siempre que ese mecanismo gire. Si no gira, no puede entrar, ¿no? Bien, entonces, ahora, vean, la difusión tiene algunas características que vale la pena. Una cosa es que la velocidad de la difusión va a variar entre la difusión simple y la difusión facilitada. Fíjense, este gráfico nos muestra la velocidad.